Vigoranin, Kurumi, Yue-san, Sipingin. Pero ¿cuál es el mejor para alguien que está empezando a jugar? Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Naraka. Ayer mismo subía un vídeo hablando de mi experiencia jugando a este videojuego durante un año. Más de uno me preguntó que por qué no hacía una guía y demás, y pienso que una de las cosas más importantes a la hora de empezar a jugar es los héroes más indicados para ello. Así que en este vídeo me voy a dedicar a hablar de, según mi experiencia, qué héroes recomendaría para gente que está comenzando en el videojuego y qué héroes no recomendaría. Evidentemente quiero dejar claro que esto es mi experiencia. Lo mejor es que cada jugador pruebe todos los héroes y al final se quede con aquel que calza mejor con su tipo y mecánica de juego. Pero bien es cierto que cuando yo comencé me hubiese gustado que alguno me dijera héroes que eran más propicios para adentrarse en el mundo del Naraka. Pienso que ya bastante difícil es sobrevivir a otros jugadores como para comenzar con un héroe complicado. Dicho esto, voy a comenzar con los héroes que a mí particularmente me han gustado, que particularmente pienso que son ideales para personas que están comenzando. Heroína número 1, Yoto Hime. Este personaje me parece de 10, porque encima tiene un alto nivel de supervivencia, que claro, cuando estamos empezando eso se agradece. Podemos ver que tiene una dificultad de 2 puntos sobre 5 y que es un personaje que se centra sobre todo en supervivencia y en hacer daño, pero cuando digo daño, hace muchísimo daño. Yo particularmente le tengo como habilidad principal el tajo espiritual, ya que cada vez que derrotes un enemigo se resetea la habilidad, así que bien usada te conviertes en una verdadera máquina de matar. Para colmo también bloquea proyectiles que te vienen a distancia, así que para mí es esencial esta habilidad. Como definitiva le tengo daga siniestra restaurar, porque al lanzar los 3 tajos hacia el objetivo restaura un gran porcentaje de salud y armadura. En el caso de que todavía no tengas daga siniestra restaurar desbloqueada, porque como ya saben, las mejoras de las habilidades definitivas se van desbloqueando a medida que vamos ganando experiencia con el personaje, daga siniestra a secas también está muy bien. Y además sigue restaurando un pequeño porcentaje de salud y armadura. Lo bueno de daga siniestra restaurar es que restaura un gran porcentaje, por lo que puedes estar a puntito de morir y al utilizar esta habilidad definitiva, acabar no solo con tu enemigo, sino curarte sin ningún tipo de problema. Yo fui uno de los primeros personajes que utilicé, dejando evidentemente aparte a Vigoranin, porque al principio es el personaje que utilizas en el tutorial y bueno, como es normal, después puedes estar un tiempo utilizando a Víbora porque te acostumbras en el tutorial y tal, pero después sinceramente una vez pruebas a Yoto Hime, yo por lo menos estuve prácticamente meses cuando comencé a jugar utilizando solo a Yoto Hime porque me notaba súper cómoda y sobre todo es muy fácil de utilizar. Segundo personaje que recomiendo es Tianhai, este monje que es una verdadera pasada. Igual que Yoto Hime tiene una dificultad de 2 sobre 5, tiene un alto porcentaje de supervivencia y de control. Este personaje es bastante útil porque lo puedes configurar de varias maneras. Lo puedes configurar para que sea como un tanque en el sentido de aguantar bastante daño. Puedes hacer daño con él también, no tanto a lo mejor como Yoto Hime, pero puedes hacer bastante daño. Y también puedes apoyar a tus compañeros en el caso de jugar con amigos. Tienes una habilidad que puede curar. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué habilidad le tengo puesta a Tianhai? La habilidad principal es la campana divina,
que la puede utilizar mientras la están atacando, y eso me parece muy importante, ya que hay habilidades que no puedes utilizar mientras te están atacando, esta sí. Y puede resistir cualquier ataque físico, ¿vale? Tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, por lo tanto me parece bastante útil. Su mejora también puede contraatacar, pero no lo puedes utilizar bajo el ataque, por lo tanto me sigue gustando más su primera habilidad en ese aspecto. Así que aunque tenga 2 mejoras de la campana divina, me sigo quedando con la primera. Su habilidad definitiva, que es para mí la que más llama la atención de este personaje y de otros héroes, es que se puede convertir en un Bakra, ¿vale? Que es como una especie de, vamos a mal llamar, Buda gigante, ¿vale? Que no es un Buda, pero bueno. Es una criatura que puede agarrar a los enemigos y también puedes pisotearlos, lo cual es maravilloso. Esta habilidad, la llamada del titán, tiene las 3 variantes que todos los héroes tienen. En el caso de Tianhai, pues tiene la primera versión, que es que se transforma en un Bakra, recupera toda tu salud, lo cual es brutal, ¿vale? Y puedes agarrar con los brazos, puedes agarrar a los enemigos y tirarlos al suelo, pisotearlos. Es bastante reconfortante utilizar el Bakra en el juego. Eso sí, cuidado con los espacios cerrados porque se puede volver una auténtica trampa mortal en el caso de que estés en un sitio cerrado. En la tercera opción, la llamada del titán curar, podrás recuperar salud al aplastar a un enemigo. Como les digo, es un personaje bastante útil y puedes salvarte más de una vez ya solo con el mero hecho de su habilidad definitiva. También un poco de precaución quiero avisar con el tema de las armas a distancia, ya que tienes más vida pero no eres inmortal siendo un Bakra. Si te atacan a distancia y no puedes escapar de esos ataques, lo más probable es que termines muriendo. Tercer personaje que recomiendo, Si Penjin. Tiene 1 de dificultad de 5 y es curandera, ¿vale? Tiene un alto contenido de supervivencia y de soporte. Puede curar y curarse a sí misma, lo cual es maravillosa dentro de un grupo. Sus habilidades no sirven prácticamente para hacer daño, lo cual puede parecer que pueda estar en desventaja frente a otros héroes, pero no se crean. El alto nivel de cura que tiene este personaje puede hacerte creer que ya vas a matarla y en el último momento lanzar una cura y poder después acabar con tu enemigo perfectamente. Si eres muy habilidoso, prácticamente inmortal, que no quiere decir que lo sea, ni mucho menos. A mí sinceramente me parece uno de los mejores personajes que han metido en el videojuego, que están enfocados en apoyo, ya que el otro personaje que está enfocado en apoyo, que es Kurumi, tiene una dificultad de 3, es mucho más complicada de utilizar y tampoco es tan divertida, al menos en mi opinión. Pero ahora vamos con los personajes que no recomendaría en absoluto para principiantes. Personaje número 1, Wu Chen. ¿Qué pasa con Wu Chen? Tiene una dificultad de 4 de 5 y está enfocado a supervivencia, soporte y movilidad. ¿Qué pasa con Wu Chen? Es un personaje que sí o sí, bajo mi punto de vista, es mejor utilizarlo siempre con aliados, con amigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque su habilidad definitiva teletransporta y al utilizar este teletransporte da, tanto para él como para sus aliados, una serie de mejoras temporales. A veces mejora la defensa, a veces mejora el ataque. Digamos que son una serie de buffos bastante útiles que, claro, estando solo, sí, se los lleva el propio personaje, pero me da la sensación de que está perdiendo un uso muy importante del héroe. Y creo que en grupo es mucho más útil. En cuanto a la habilidad principal que le tengo puesta es espadas espirituales matriz, ¿vale? Que es su segunda mejora. Las espadas a mí me encantan. Yo la tengo en la segunda mejora porque las espadas voladoras se lanzan de manera automática a los enemigos cercanos. En el caso de su primera opción, espadas espirituales a secas, las lanzas tú de manera manual. Ya como les digo, es un personaje bastante complejo de utilizar, así que he preferido, cuando juego con Wu Chen, que no suele ser
muchas veces, esto hay que decirlo, poner las espadas en modo automático. En el caso de la tercera mejora de espadas espirituales, que se llama escudo, tienes que lanzar las espadas de manera manual, pero al hacerlo se restaura la armadura de los aliados cercanos. Esto es a lo que voy, es un personaje que parece estar orientado a estar dentro de un grupo, que sí, que lo puedes utilizar solo y te puedes divertir igualmente, pero son habilidades que pienso que no están siendo aprovechadas al máximo. Aún así, es un personaje muy complejo de utilizar, muy complicado, sobre todo a la hora del teletransporte, ya que, claro, si te están atacando, a veces resulta un poco complejo el abrir la grieta, que es lo que te permite teletransportarte, y a lo mejor no te da ni tiempo porque te acaban matando antes. Como les digo, todo es práctica y al final, a la larga, consigues coger el tranquillo. Pero como les digo, su dificultad 4 de 5 no es una exageración. Es un personaje tan muy guay, pero tiene una curva de aprendizaje demasiado larga. Así que ojo con Wu Chen. Segundo personaje que no recomiendo para nada a principiantes. En este caso es Akos Hu. Tiene también la dificultad 4 de 5 y es el penúltimo personaje que metieron en el juego. Como ya saben, el último fue Tsai, que de ella no hablaré en este vídeo. Akos Hu es un personaje que a mí me encanta. Lo estuve utilizando muchísimo tiempo antes de que saliera Tsai. Y aún así, sigo prefiriendo a Akos. Si me preguntasen de los dos últimos personajes nuevos que llegaron, cuál prefiero y demás, me sigo quedando con él. Hace muchísimo daño, tiene muy buena movilidad y gracias a su movilidad tiene mucha supervivencia. ¿Por qué no recomiendo Akos a principiantes? Pues, al igual que decía con Wu Chen, sus habilidades son un poco difíciles de llevar a cabo. En el caso de la habilidad principal, yo le tengo rugido, ya que no solo inflige daño a los enemigos cercanos, sino que reduce algo de daño. Yo lo utilizo mucho si estoy rodeada de muchos enemigos, porque cuanto más enemigos tengas alrededor, más daño vas a reducir, ¿vale? Así que es súper útil. Y para mí es la más fácil de canalizar de las otras dos mejoras. En el caso de la habilidad definitiva, yo tengo Frenesí Salvaje Agarrar, que te conviertes en un tigre, atacas, digamos, en esa forma de tigre, y cuando dañas a los enemigos recuperas salud y armadura. Se puede usar un total de 2 veces, ¿vale? Así que es genial. Su dificultad reside en que tienes que apuntar bien este ataque, porque no es la primera vez que me pasa que la uso un poco a lo loco. El enemigo me esquiva el ataque y al final he malgastado la habilidad definitiva. A mí es un personaje que me encanta. Lo bueno también es que aumenta su velocidad, así que si te ves en apuros, no solo después de atacar con el tigre y haber recuperado algo de salud, puedes huir del lugar a muy alta velocidad. Y es muy difícil que a la velocidad que corre Akos, todavía con la habilidad definitiva activada, me atrapen. Pues hasta aquí mis recomendaciones, gente. Sí, sé que hay un montón de héroes más, pero yo me quedo con estos consejos. 3 personajes que recomiendo para principiantes y 2 que no recomiendo para nada. A medias hay bastantes más, unos más complejos y otros no tanto. Pero como siempre digo, lo mejor es que prueben todos los personajes que puedan, los vayan desbloqueando y así se hagan ustedes su propio juez. Repito, esto es solo mi experiencia. Como curiosidad, Tarkachi es el único personaje del videojuego que tiene los 5 puntos de dificultad. Pero como es un personaje que yo no suelo utilizar, lo usé un par de veces al principio, no me terminó de gustar mucho y lo dejé un poco aparcado, un poco como Matari, por ejemplo, que es un personaje que no me gustan sus mecánicas de juego y entonces los voy apartando, y a no ser que me toque o me den puntos en alguna misión, no suelo utilizarlos del todo. Meto en el saco a Tarkachi, meto en el saco a Matari. Kurumi es un personaje que tampoco me gusta mucho usar. Justina Wu tampoco es un personaje que me gusta mucho usar. Y aparte es muy complicado, tiene 4 de 5.
Pero como son tantos, yo prefiero ir a lo importante, yo prefiero hablar de mi experiencia. Como les digo, en el caso de Víbora es el personaje que empiezas utilizando en el tutorial y es muy probable que a priori los primeros días la utilices. Es un personaje que para mí está mitad y mitad, de hecho tiene dificultad un 3. No es mala opción, pero como les digo, mis 3 opciones para principiantes son las que he dicho. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que no se hayan aburrido demasiado. Déjame en la cajita de comentarios qué te gustaría que explicara más en los vídeos sobre Naraka. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre todo de armas, ya que hay mucha gente que a veces me pregunta sobre las armas más fáciles de utilizar y demás. Así que poco a poco me gustaría ir aumentando mis pequeñas guías de este videojuego en el canal. Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo vídeo.